hasta un 30% de las muertes por cáncer se pueden prevenir. Claro, cuando hablamos de la prevención en el cáncer, son todas aquellas medidas que nos sirven tanto para evitar que se produzca el cáncer, pero también para un diagnóstico temprano. Hay alimentos que puedan relacionarse con el cáncer. ¿Qué sabemos con respecto a esto? No existe una cantidad segura de consumo de alcohol. Desde que hemos hablado de factores que dan riesgo, hay algunos factores que previenen el cáncer. No podemos decir que marcadores tumorales para toda la población como cribado. Las ondas, que se habla mucho en redes sociales. Las ondas de wifi, del microondas, 5G, ese tipo de ondas pueden provocar o aumentar el riesgo de tener cáncer. La industria del tabaco está, por ejemplo, ahora ganando mucho espacio con el tema de los cigarrillos electrónicos. Ahora su principal audiencia son las poblaciones jóvenes. Bienvenidos, un capítulo más a la primera línea del cáncer. Soy Pablo Palao, oncólogo médico en el Hospital General Universitario de Valencia. Y en esta ocasión, a diferencia de los podcasts anteriores, en los que hemos tratado temas sobre todo relacionados con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, en este vamos a hablar sobre la prevención. Para ello, hemos traído como invitado a Pablo Estrella, que es médico de medicina preventiva y salud pública, y además es presidente del sector joven de la Asociación Médica Mundial. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por venir. Un gusto. Gracias a ti, Pablo. Nosotros ya sabemos, por los datos que existen, que el cáncer es la causa de muerte de prácticamente al año unas 10 millones de personas en el mundo. Eso significa 1 de cada 6. Además, en España sabemos que ya es la principal causa de muerte. Eso recalca la importancia que tiene la prevención, ya que la Sociedad Española de Oncología Médica e incluso la Organización Médica Mundial ya han anunciado, o ya se sabe, que hasta un 30% de las muertes por cáncer se pueden prevenir. Cuéntanos, Pablo, ¿qué es la prevención? Claro, cuando hablamos de la prevención en el cáncer, son todas aquellas medidas que nos sirven tanto para evitar que se produzca el cáncer, pero también para un diagnóstico temprano. Es muy importante este diagnóstico temprano porque, por ejemplo, en el cáncer de colon, hasta un 90% de aquellos que se diagnostican con este cáncer, si se diagnostica a tiempo, puede ser curable. Hay un estigma o hay un cambio de paradigma cuando hablamos en la prevención, porque nosotros no vemos el riesgo hasta que es o personal o que es un riesgo inminente. Es por eso que hay muchos factores asociados a la prevención del cáncer, que puede ser desde el medio ambiente, factores personales, pero nosotros podemos hablar de dos tipos de prevenciones. La prevención primaria, que es aquella que queremos nosotros evitar que aparezca el cáncer, que eso incluye estilos de vida saludable, el tipo de dieta, y luego la prevención secundaria, que es una vez que ya tenemos cáncer, queremos que ese cáncer se detecte lo antes posible. Vale. ¿El cáncer todos se pueden prevenir? ¿Son solo algunos? ¿Qué datos tenemos con respecto a esto? Es verdad que no todos los cánceres son prevenibles, pero sí un gran porcentaje de ellos. Y para eso nosotros tenemos ciertos factores que son los principales que nos van a dar mayores papeletas para que podamos tener cáncer. Vale. Es verdad que nosotros podemos pensar que a veces el cáncer es suerte y parte puede ser real, pero también una parte importante es tanto los factores que nos van a predisponer al cáncer, como también los factores que nos van a ayudar a que estemos protegidos. Vale. Vamos a entrar ya en los factores. Dentro de los factores que sabemos que pueden ofrecer un cierto riesgo para tener cáncer, hay uno que es el más famoso, que todos conocemos, que es el tabaco. Cuéntanos un poco sobre lo que sabemos en la relación que tiene el tabaco con el cáncer. Claro, el tabaco yo creo que lo tenemos clarísimo todo el mundo, la relación que tiene con el cáncer. Y yo creo que gracias a la salud pública que ha hecho un gran trabajo para visualizarlo. Lo vemos en las cajetillas, lo vemos en anuncios en televisión, está muy clara esa relación. De hecho, se ha visto que entre el 25% más o menos de los hombres y 16% de las mujeres en España siguen fumando, que eso es una reducción importante, que eso es un gran logro, pero aún tenemos un problema importante, que vemos cómo también esto va cambiando y sobre todo en generaciones jóvenes ahora consumen mucho más el cigarrillo electrónico o el vapor. Totalmente, que tiene sus riesgos. No podemos evitar ver eso. Vale. Fuera del tabaco conocemos otros factores que también pueden dar un riesgo. Obviamente el tabaco es el más conocido, pero hay otros que cabe también recalcar, como por ejemplo es el alcohol. Sí, totalmente. No existe una
cantidad segura de consumo de alcohol. Porque de hecho está demostrado, probablemente lo hemos escuchado menos, pero está demostrado que el alcohol está directamente relacionado con ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo es el de mama, sobre todo en mujeres. También tenemos el orofaringio, el de vejiga. Y de hecho, si es que vemos en un global, dentro del 4 a 5% de los cánceres tiene una relación directa con el alcohol. Y es verdad que anteriormente habíamos escuchado que sí, el alcohol con consumo moderado está bien, pero lo que nos dicen las últimas investigaciones es que no existe ningún consumo seguro. Seguro. O sea que nada de puedo tomarme esto puntualmente, ni siquiera, o sea, eso no se sabe que sea seguro. Efectivamente, incluso estos estudios que se decían que una copa de vino dentro de la dieta mediterránea podía ser cardioprotectora, se ha visto que no es así. Eso no es replicable en toda la población y como personal sanitario nosotros no podemos recomendarlo. Es verdad que es muy intrínseco en la Sí, sociedad. porque está en nuestra cultura muchas veces. Es que cualquier celebración, tú lo piensas, cualquier celebración, graduación, fin de carrera, Cumpleaños boda, de un amigo. todo está relacionado con alcohol. Vale. Es importante por lo menos conocer estos datos para poder tomar acción con respecto a ello. Otra cosa de la que se habla mucho, que cada vez está pues, en más redes sociales y en más literatura científica, es el tema de la dieta. Hay alimentos que puedan relacionarse con el cáncer. ¿Qué sabemos con respecto a esto? Claro, el tema con la dieta es que, como todo, necesitamos una dieta equilibrada. No hay que tampoco poner a ningún alimento específico como la principal causa, pero tenemos que ver nuestra dieta como un conjunto. Vale. Porque el tener una dieta equilibrada desde verduras, frutas, fibra, el evitar ciertos alimentos que pueden tener ciertos factores de riesgo, como por ejemplo los ultraprocesados, aquellos alimentos que están, por ejemplo, con nitritos o que están muy quemados, también puede tener ciertos riesgos. Y claro, con la dieta también muchas veces va la obesidad. La obesidad ya ha demostrado ser un factor de riesgo claro para poder tener cáncer. Totalmente, y se ha visto la relación, por ejemplo, con cáncer de colon, de mama o de endometrio. Y ya no es solo en sí la obesidad, pero es porque también en el hecho de que pueda haber obesidad también puede estar relacionado tanto con la dieta, como hablábamos anteriormente, pero también con el sedentarismo, que también se ha visto que es un factor de riesgo la actividad física que tenemos. Vale. Una cosa que igual es menos conocida porque ya está implementada en la sociedad, pero que cabe recalcar siempre es el tema de las infecciones víricas, por las que nosotros normalmente recibimos vacunación, o que en una parte importante de la población se recibe vacunación para prevenir esa infección y que en algunos casos puede generar un cáncer. ¿Cuáles son los virus? ¿Qué vacunas son? ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Claro, las vacunas de cierta manera también nos protegen del cáncer. Por ejemplo, tenemos la famosa vacuna del virus del papiloma humano, el VPH. Esta es una vacuna que históricamente se había dado a las chicas, sobre todo jóvenes, porque esta es una vacuna que nos ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino, que es uno de los principales cánceres también que afectan a mujeres a nivel mundial. Ha sido tan efectiva esta vacuna que ya no solo se da a niñas. Hasta en España, desde hace poco tiempo, se da también a los niños, porque los hombres también somos portadores de este virus. Y en hombres también puede provocar... Efectivamente, Vale. esto es verdad que es un poco más residual comparado con el cáncer de cuello uterino, pero por ejemplo el cáncer de pene, de ano, el cáncer orofaringio también está relacionado directamente con el VPH. Y el momento que nosotros protegemos la aparición de esta infección con la vacuna, estamos también reduciendo la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, tener este tipo de vacunas y sobre todo que estén aceptadas, que se pongan lo antes posible, porque lo ideal de este tipo de vacunas es que se pongan durante la infancia, pero también desmitificar o a veces el estigma que puede haber asociado incluso a virus como el virus del papiloma humano. Luego tenemos otros, como son las hepatitis. Tenemos la hepatitis B, que afortunadamente tenemos una vacuna que es muy efectiva. Está muy bien implementada, además en el calendario vacunal infantil, que se pone en varias dosis, y que también nos ayuda a evitar justamente la cronificación de esta infección, que es lo que puede también producir ciertos tipos de cáncer. Y para el virus de la hepatitis C, es verdad que aunque no tenemos una vacuna específica, existen tratamientos, pero también se hacen ciertas medidas diagnósticas, o por ejemplo, cuando hay un riesgo específico, que se hace un cribado de este tipo de infecciones, justamente para evitar que estos virus puedan desarrollar el cáncer. Vale. Así que hemos hablado de factores que dan riesgo. Hay algunos factores que previenen el cáncer. ¿Cuáles son?
Totalmente. Y lo vamos a coger del otro lado. Ya hemos hablado de que el fumar es un riesgo, pero el tener ambientes libres de humo, por ejemplo, en nuestro hogar, es clave. Dietas saludables. También es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres en época de lactancia, también el dar de lactar y el evitar también ciertos anticonceptivos hormonales. ¿Previene el cáncer de mama? ¿Eso está demostrado ya? Totalmente. Luego también cuando hablamos del tema de exposición excesiva al sol. Eso es muy importante. El uso, por ejemplo, de protectores solares, el evitar horas de alta intensidad solar es muy clave, pero también, por ejemplo, exposiciones que podríamos tener al nivel laboral. Un ejemplo claro fue el del amianto, que produjo también casos de mesotelioma, un tipo de cáncer que ahora está prohibido y se hacen también ciertas medidas, pero también el apoyar ciertas políticas sanitarias que promueven justamente tanto estilos de vida saludable, pero también evitar estos factores de riesgo que nos pueden producir el cáncer. Algo también clave es la contaminación ambiental, que a veces no lo tenemos tan claro como un factor alrededor o el estar en ambientes libres de contaminación, al igual que el riesgo ocupacional que podemos tener a veces por la exposición, ya sea a químicos, ambientes que puedan desarrollar cáncer. Vale. ¿Hay algún sitio al que acudir para ver digamos, esos factores de riesgo o prevención? ¿Existe alguna pequeña guía para digamos, estudiarlos un poco, tenerlos en cuenta? Justamente, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que es de la OMS, hace ya algunos años hizo el Código Europeo contra el Cáncer, que justamente pone estas 12 medidas, que son medidas en las cuales nosotros podemos promover ambientes saludables, pero también medidas en las cuales nosotros podemos, de una manera sencilla, también reducir este riesgo que podemos tener de desarrollar el cáncer. Tanto factores de riesgo como prevención, ¿no? Efectivamente. Vale. Cambiando un poco de tercio dentro del podcast, me gustaría que hablásemos del cribado. Es verdad que a lo largo de los diferentes podcasts que realizaremos vamos a hablar de ello específicamente en cada una de las patologías, pero me gustaría que habláramos de los que existen, cuáles están demostrados y cuáles dan un impacto sobre la prevención del cáncer. Cuando hablamos de cribado o también la famosa palabra screening, son justamente estos procedimientos que están establecidos para tratar de identificar ciertos cánceres, sobre todo en las fases iniciales, lo que antes hablábamos de prevención secundaria y sobre todo cuando hay personas asintomáticas. En España ahora hay 3 principales que podemos hablar. El primero es el cáncer de mama, con las mamografías que se suelen realizar cada 2 años. Depende un poco también luego de la comunidad autónoma, incluso podemos hablar de los países fuera de España, pero se suele hacer entre los 50 y 69 años. Cuando hablamos del cáncer de colon, está también el test de sangre oculta en heces, que este es importante entre los 50 y 69 años, porque de hecho el último dato en España muestra que solo el 35% de la población diana que se tendría que haber hecho este cribado realmente se lo hizo. Luego, hablamos antes del cáncer del cuello uterino. Se hace también un cribado que incluye la citología o el test de virus de papiloma humano según los rangos de edad, pero se empieza desde los 25 a 65 años. Es importante aquí que hasta hace poco tiempo en España era un estudio oportunista, lo que quiere decir que aquellos que tenían un contacto con el sistema sanitario que podrían entrar en este rango se les hacía el cribado, pero desde hace poco tiempo en España ya se trata de que este cribado sea estructurado y sistemático, de tal manera que todas las mujeres que estén en este rango de edad puedan recibir este cribado. ¿Por qué existen estos cribados para estos 3 tumores? Que son los cribados, obviamente, más famosos porque son los que han demostrado que tienen una evidencia que justifica su uso. ¿Por qué no hay un cribado para todos los tumores? ¿Por qué no existe un cribado para cada uno de ellos? Eso es muy importante porque cuando nosotros como individuos o como ciudadanos vemos esto, no tenemos del todo claro cómo se hace, pero hay mucha ciencia detrás. Estos programas nacionales se hacen basados en la evidencia. Entonces se cogen estudios tanto de coste-efectividad, se ve cuándo son las edades que son más adecuadas para que se realicen los cribados o las poblaciones que están en mayor riesgo. Entonces existe una evidencia clara. Y también hay que tener claro que hay una limitación de recursos tanto humanos, recursos físicos y también el tipo de pruebas. Entonces, no podemos pensar que por haber cierta tecnología o ciertos estudios deberíamos pedir eso a todos.
en salud pública nosotros tratamos de hacer también no solo dar el mejor servicio, sino también reducir el riesgo, porque hay que recordar que, por ejemplo, ciertos cribados pueden también tener cierto riesgo como cualquier otro procedimiento médico. Vale. Sabemos también que hay algunos tumores que directamente no tienen un cribado. O sea, no existe una prueba, como por ejemplo si existe en colon el test de sangre en heces, porque sabemos que al final el cáncer de colon está en el tubo digestivo, entonces puede que dé síntomas a nivel del tubo digestivo y por eso podemos pillarlo a tiempo, pero simplemente hay otros tumores, como puede ser el de páncreas o incluso el de vía biliar o algunos que están en otros puntos, que no tenemos aún ninguna prueba que lo pueda detectar a tiempo, o incluso las pruebas que se han probado al final muchas veces son sobre tratar a gente o digamos que mucha gente se tenga que exponer a alguna prueba que muchas veces no es rentable. No es rentable porque no diagnostica lo suficiente como para mover a tantas personas. Y es verdad que, como todo en la medicina, la ciencia va avanzando. Es verdad que estos son ahora los cribados actuales que tenemos y a medida que también va saliendo nueva evidencia, esto puede ir cambiando, esto no está escrito en piedra. Pero es verdad que algo que sí es importante también para la población que tiene que saber es esta educación sanitaria. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, ciertos síntomas que yo me debería preocupar? ¿Cuándo debo acudir al médico y cuándo no? Porque es verdad que nosotros tenemos estos programas de cribado que son además basados en donde hay mayor prevalencia de cánceres y que su diagnóstico precoz puede ser muy efectivo, pero es muy importante sobre todo también esta educación sanitaria de cuándo debería yo acudir al médico. Ya, sí que es muy importante. Quiero hablar y me gustaría comentáramos el tema de los marcadores tumorales. Creo que es algo muy extendido en la sociedad y en la población, que parece que hay ciertos valores analíticos que se relacionan con ciertos tumores. Es verdad que nosotros en oncología, en las consultas, muchas veces utilizamos esos marcadores cuando una paciente ya tiene el diagnóstico, sobre todo para hacer un seguimiento, porque sí que es verdad que cuando se elevan o cuando disminuyen nos pueden dar algo de valor y nos pueden decir más o menos hacia dónde está yendo la enfermedad, pero a nivel poblacional, ¿qué valor tienen estos marcadores tumorales? Muy importante esta pregunta porque tenemos que tener claro que cuando se piden estas pruebas tan específicas, también tenemos el riesgo de falsos positivos. Y de hecho nosotros tenemos que estratificar o ver cuál es la población que más se adapta para este tipo de pruebas. No podemos decir que marcadores tumorales para toda la población como cribado, porque de hecho podríamos tener muchos falsos positivos. Pero también porque este tipo de pruebas, como tú lo decías, son muy específicos, por ejemplo, para hacer el seguimiento. Una vez que alguien ya está diagnosticado, incluso tratado de cáncer, ver cómo evoluciona. Recomendados no como parte del cribado, porque la evidencia lo ha demostrado así. Muy bien, la verdad es que información muy importante que la gente ha de tener en cuenta. Por otro lado, hemos hablado de factores de riesgo, factores de protección y también todo lo que está en manos del paciente para prevenir, como es participar en los programas de cribado. ¿Hay más? ¿Hay otros factores que tengan que tener en cuenta? Justamente, porque el cáncer también es un problema de equidad. Cuando hablamos del cáncer tenemos que tener claro este concepto en salud pública, que son los determinantes sociales de la salud y los determinantes comerciales de la salud. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos factores que están alrededor del paciente que también influyen en las decisiones que toma. Por ejemplo, existen ciertas desigualdades cuando hablamos que los pacientes pueden acceder a un cribado. Pacientes inmigrantes, pacientes que no hablan la lengua, no tienen el mismo acceso al cribado. De la misma manera que tanto por nivel socioeconómico o incluso educativo, pueden tener una percepción diferente del riesgo. Entonces, es verdad que nosotros hemos hablado de los factores individuales, pero hay muchos factores del sistema que afectan directamente al cáncer. Por poner un ejemplo muy claro, cuando hablamos de estilos de vida saludable, no es lo mismo que, digamos, a una persona que tiene que hacer ejercicio, tiene que comer saludable, cuando tiene 2 trabajos, no tiene tiempo libre porque llega a una casa y es también la persona cuidadora y no tiene cerca ni un gimnasio, no se lo puede pagar o no tiene un parque. Entonces, el cómo están diseñadas las ciudades, el cómo también la gente tiene acceso o conocimiento a la información. Muy importante. Es igual o más importante que los factores individuales. Y es por eso que nosotros también tenemos que trabajar, tanto como sanitarios como sociedad, en también tener esta equidad en salud. También los determinantes comerciales, porque así no creamos, nosotros estamos muy influenciados por las distintas industrias. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con el tabaco. Hemos visto
un éxito en la batalla contra el tabaco. Las medidas de salud pública, hasta no hace muchos años, se podía fumar en sitios públicos. Ahora es impensable que fumes en un aeropuerto, en un hospital, ni lo digamos. Pero la industria del tabaco está, por ejemplo, ahora ganando mucho espacio con el tema de los cigarrillos electrónicos. Ahora su principal audiencia son las poblaciones jóvenes. Estos sabores a frutas, estos sabores dulces. Justamente el vender esta idea de que son más saludables es un determinante comercial de la salud, porque es como la industria se está relacionando con nosotros. O el alcohol. Si tú vas a cualquier supermercado, ya empiezas a ver ciertos alcoholes ya preparados, por ejemplo, sabores a frutas, que por cómo es el marketing de esa bebida o de ese cóctel, no sabrías diferenciar si es una gaseosa o si es una bebida alcohólica. Entonces, estos factores asociados en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones en salud, tenemos que recordar que no son solo responsabilidad del paciente, sino también de nuestros políticos, de aquellos que también están en la toma de decisiones de salud y a nivel también sanitario, tanto los profesionales sanitarios como también a nivel de salud pública, las políticas de salud. Entonces, si algo también quisiera recordar es que todo esto se hace con evidencia. Cuando se toman estas decisiones a nivel de salud pública, se hace con la evidencia de que está demostrado, tiene un impacto, es costo efectivo y nosotros tenemos que seguir luchando para que la evidencia sea lo que guíe estas decisiones más que cualquier factor económico o político. La verdad que qué interesante y qué importante conocer estas cosas para poder también prevenirlas. Para finalizar, voy a inaugurar una nueva sección en el podcast que es de preguntas y respuestas sobre mitos y realidades sobre el cáncer. ¿Quién mejor que tú, que conoces la prevención del cáncer, para desmitificar o dar un poco de luz sobre estas, normalmente, aseveraciones que hacemos y que a veces son reales y que otras veces no lo son? Primero de todo, ¿el cáncer no se puede prevenir? Falso. Hasta el 40% de los cánceres se podrían prevenir con hábitos saludables y cribado. Algo que también es muy frecuente que nos pregunten, ¿es el cáncer contagioso? Falso. A ver, no se transmite. Es verdad que hemos hablado que hay ciertas infecciones que pueden promover más la aparición del cáncer, pero que también tenemos vacunas que pueden ayudarnos a prevenir, pero en sí el cáncer no es contagioso. Vale. ¿Existen alimentos o suplementos que curan o previenen el cáncer? Eso también es falso. Tenemos que tener claro que no hay una fórmula mágica para prevenir el cáncer y es más del conjunto. La alimentación saludable, el ejercicio, el evitar el consumo excesivo de ciertas sustancias también nos puede ayudar a prevenir el cáncer, pero no existe algo exclusivo que nos ayude a prevenirlo. La pregunta estaría en consultas de oncología. ¿El azúcar puede alimentar al cáncer? Esa es una respuesta un poco incompleta, en el sentido de que en sí el azúcar no es un cancerígeno, pero es verdad que, como hemos hablado durante el podcast, nos puede ayudar a, por ejemplo, tener hábitos poco saludables, desarrollar, por ejemplo, diabetes u obesidad, que eso sí nos puede llevar a mayor riesgo de cáncer. Otra más también, que también se pregunta mucho. ¿Beber alcohol de forma moderada no es perjudicial o sí que lo es? Falso, porque no existe ninguna cantidad segura de consumo de alcohol. Cualquier consumo aumenta las papeletas de desarrollar cáncer. Vale. ¿El café puede producir cáncer? Falso. Y esto principalmente porque la evidencia ha demostrado en los últimos años que no hay suficiente respaldo científico para decir que el café es un cancerígeno. Las ondas, que se habla mucho en redes sociales. Las ondas de Wi-Fi, del microondas, 5G, ese tipo de ondas pueden provocar o aumentar el riesgo de tener cáncer. Eso también es falso. A pesar de que hay ese mito urbano, hay normas muy estrictas que justamente tratan de regular esto y no hay evidencia que estas ondas, ya sea el microondas, el Wi-Fi o el 5G, vaya a producir cáncer. ¿La ansiedad, las emociones, la depresión pueden producir cáncer? No pueden producir cáncer, pero es verdad que como hablamos, no hay factores solos. No podemos ver a una persona únicamente como su ansiedad o como únicamente el estrés, sino qué es lo que está alrededor de eso. Porque obviamente una persona que está más ansiosa tiene más riesgo de consumir más alcohol, de consumir más tabaco. Entonces, los factores asociados que pueden llevar la ansiedad o el estrés podrían atraer factores de riesgo, pero en sí no son un factor de riesgo directo para el cáncer.
Muchas gracias, Pablo. Me gustaría que para finalizar me contaras un poco, como resumen, las cosas que te parecen más importantes como cierre del podcast de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los mensajes que mandarías a las personas en sus casas, aquellos que quieren implicarse de forma directa en la prevención del cáncer? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué está en sus manos? Diría que prevenir el cáncer es posible, que para eso es muy importante seguir los 12 ítems que habíamos hablado antes, de igual manera que tratar de reducir lo máximo posible los factores de riesgo y promover aquellos factores protectores. Participar en los cribados. Esto es muy importante porque aún así que hay mucha información fuera, no estamos teniendo la suficiente participación en todos los cribados. Entonces hay que también creer más en la prevención. Hay que darle un sitio más estratégico o incluso más visibilidad. Y el tener este tipo de podcast es Un claro. rol más protagonista. Totalmente, porque es verdad que la prevención actúa detrás. Y cuando nosotros vemos que la prevención falla, es cuando es muy tarde. Y por último, también diría que hay una responsabilidad colectiva. No podemos nosotros culpabilizar a los individuos, a la persona, a las personas, a la ciudadanía de la responsabilidad en el cáncer. Hay que saber que esto también es una acción colectiva sobre las políticas sanitarias, tener entornos saludables, el tratar de reducir los factores de riesgo, ya sean laborales, los factores ambientales. El cambio climático también está afectando directamente en la exposición ambiental que tenemos y, como habíamos hablado, la equidad en salud. Pero que trabajando estos distintos puntos de manera individual y colectiva, el cáncer es prevenible. Pues muchísimas gracias, Pablo, por venir al podcast y por contarnos todos estos datos y hechos tan importantes para que la gente pueda tenerlos en cuenta de cara a poder prevenirlo antes de que suceda, que es la parte más importante. Hasta la próxima.